Bien, y enseguida vamos a estar hablando de lo que ha sido la semana en las bolsas del mundo. En general, semana de consolidación después de lo que había sido el recorrido positivo de las semanas previas. Está dando vueltas, por supuesto, a nivel global la idea de cuándo va a comenzar el retiro de los estímulos monetarios en los Estados Unidos, que es un tema que siempre agrega presión sobre los activos de riesgo, sobre todo las acciones. De cualquier manera, lo que hemos venido viendo a lo largo de los últimos días es un movimiento más bien lateral de los principales índices de los Estados Unidos y también de otras partes del mundo. Y aquí en la Argentina, como lo voy a mostrar en un rato nada más, bueno, se continuó viendo un movimiento de recuperación como veníamos observando en las semanas previas. Pero antes de eso vamos a hablar de lo que es el panorama hoy en materia de recursos humanos, donde aparece un tema de manera destacada, no solamente en la Argentina, sino a nivel global, que es la vuelta progresiva a la presencialidad. Sobre el tema, el análisis del contador Jorge Terreu, especialista en recursos humanos, miembro de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina. Bueno, evidentemente que estamos ante la presencia de un cambio que, como dijimos otras veces, ha venido para quedarse. Pero como bien decís, Javier, de pasar de una situación prácticamente del 100% o cifras cercanas a eso, a una realidad que se va modificando. Entonces, poco a poco, como lo señalás, estamos volviendo a la presencialidad. Ahora la pregunta es, ¿esto es general? ¿Esto se da en todos los ámbitos de la misma manera? La respuesta es rotundamente que no. Tenemos que analizar distintas esferas, ¿no? Algunas conclusiones de la virtualidad como experiencia. Diferentes encuestas y estudios realizados nos indican que en términos generales el 80% de la gente, de los trabajadores, experimentó como positiva esa experiencia de poder trabajar en forma remota. Ahora, una buena pregunta sería, ¿desde dónde trabajaban? El 87% trabajaba desde su casa. Algunos, un 2% coworking, 1% en cafés y el 17% desde cualquier lugar. Esto también vino a sorprendernos un poco, ¿no? Desde que en cualquier lugar uno podía estar trabajando, aunque en su gran mayoría lo hacían desde la casa. Te consulto en ese marco, sí. Si bien es algo positivo, como detallabas, la gente ha encontrado facilidades o nuevos aprendizajes, cómo poder a distancia manejar el mismo trabajo que hacía sentado. Imagino también que estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de personas a las cuales en este momento se le dice, bueno, tenés que volver, después tenés que otra vez irte a tu casa, otra vez tenés que venir al trabajo. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, se maneja de una forma, depende del tipo de industria, depende del tipo de trabajo, pero te diría que hay distintos escalafones de negociación. Más allá de que muchos calificaron como, decíamos, como beneficiosa y positiva la experiencia, también es cierto que hay un gran porcentaje de gente que extraña volver a la oficina. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales quieren volver a la oficina? Básicamente, como vos decís, somos seres humanos y somos seres sociables. Entonces, el primer lugar en el ranking de razones por las cuales la gente quiere volver a la oficina está dado por la sociabilización. Después le sigue las cuestiones de las reuniones de trabajo. Y después el hecho de cambiar de hábito y de ámbito. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en su casa, donde el trabajo invadió su casa, hace también que algo muy interesante, si bien casi todos reconocen que trabajaban la misma cantidad de tiempo o más cantidad de tiempo que en la oficina, también el grado de distracción era importante. ¿Por qué? Porque mezclaban el trabajo, se mezcla el trabajo con las tareas domésticas, con las necesidades de la familia, inclusive hasta distracciones con internet o la televisión. Entonces, llega un momento en que se genera un combo donde se mezcla lo laboral con lo familiar, ¿no? Entonces hay una tendencia a querer volver, pero por esas razones, no tanto por la productividad, porque se reconoce que se trabaja igual o más que en la casa. Y así presentaba Jorge Terreu algunos de los desafíos de este regreso a la normalidad, a la presencialidad, no solamente en Mar del Plata, en la Argentina, sino también a nivel global. Le decía que este es un fenómeno que está impactando incluso en grandes empresas como Microsoft y Apple, que en las últimas semanas han dado varias marchas y contramarchas a la hora de hacer que sus empleados vuelvan a trabajar a sus oficinas. Todo esto hace que es muy probable que vayamos a mantenernos dentro de lo que muchos especialistas definen como un esquema híbrido. Esto es, horas de trabajo en oficina y horas también de home office. Sobre este tema, Jorge Terreu nos comentaba lo siguiente.
Mirá, algo es claro, el proceso de la vuelta a la oficina está dado, pero está dado no en los términos en los que nosotros lo conocimos originariamente o antes de la pandemia. Lo que va a predominar es lo que se denomina un formato híbrido. ¿Qué significa esto? Que se va a mezclar de alguna manera el trabajo remoto con el trabajo presencial, ¿no? Se calcula que la tendencia va a ser 2 días en la casa, 3 en la oficina, o 3 en la oficina y 2 en la casa, ¿no? Pero eso sería el híbrido. Obviamente que acá tenemos sectores productivos o de atención al público donde la presencialidad va a estar casi al 100% y sectores de back office, administrativos, pueden estar también en su gran mayoría como trabajo remoto, pero el mix nos indica eso. Jorge, te consulto a raíz de esto que estallás, ¿cómo se analiza que esta gente que puede trabajar presencial, que puede trabajar desde su casa, que puede hacer este híbrido que vas detallando que también es una tendencia, cómo se contratará a esa gente? ¿Cómo se puede discernir entre quién va a estar preparado para hacer las dos cosas, quién no, quién tiene las posibilidades también? Sí, bueno, esto ha provocado una revolución en el mundo del trabajo y también en las formas de contratación. Vale aclarar que hay gente que se incorporó en la pandemia a una empresa, a una organización y todavía no conoce a su equipo de trabajo, no conoce a sus compañeros, ni siquiera conoce la sede o la casa matriz de esa empresa, ¿no? Entonces también han cambiado las formas inclusive de selección y de reclutar de gente, donde esta cuestión de asimilar y tener inmersa en sí mismo lo que es la virtualidad también tiene que ser considerado. De hecho también lo hemos mencionado en otras oportunidades, la irrupción de los currículos mitad de los CV sin datos personales, sin género, sin fotos, donde tiene una gran importancia los conocimientos y la experiencia independientemente de otros factores, que sí están o son más considerados a la hora de considerar un trabajo presencial. Hay gente que es reacia a los cambios, hay gente que le gusta que haya cambios, le gusta que se renueven las cosas. Te consulto en tu experiencia personal, al menos esta pandemia, dejando de lado todas las atrocidades que ha generado, obviamente, te consulto en lo laboral. Sí. ¿Los cambios que generó son buenos a la larga pensando hacia adelante? Yo creo que sí, creo que se han acelerado los cambios. La pandemia lo que hizo fue acelerar tendencias que ya estaban presentes, porque los factores tecnológicos de hecho estaban, lo que faltaba era ponerse a consideración o una puesta en marcha. Pero esto ha traído cambios. Por ejemplo, el otro día, algo risueño, voy a contar una experiencia que alguien me dijo: mirá, me tuve que salir a comprar ropa nueva. ¿Por qué? Porque después de 1 año y medio en mi casa, cuando tengo que volver a la oficina, me di cuenta que el pantalón y la camisa no me abrochaba. Claro, es también un cambio en sí mismo, ¿no? Donde va a haber que ir trabajando conforme las necesidades y las particularidades de cada organización. Y hasta aquí entonces el análisis de Jorge Terreu sobre este proceso progresivo de vuelta a la presencialidad en el trabajo, una situación que plantea, como le decía anteriormente, grandes desafíos no solamente a nivel local, sino también a nivel global. Y antes de cerrar este espacio dedicado a la actualidad de los recursos humanos, compartimos información de ADRA, la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, que ya tiene definida la fecha para su 17º Congreso. Esto va a ser el próximo 9 de noviembre, a partir de la hora 9, con lo cual todos aquellos interesados, pueden ya agendar esa fecha si están interesados en participar de este evento que se viene realizando año tras año a nivel nacional. Cambiamos ahora sí de tema y vamos a hablar de la situación de los mercados financieros en la semana. Le decía, una semana de consolidación, básicamente. Este viernes en general uno ve una apertura positiva en los mercados internacionales dentro de lo que ha sido una semana de consolidación. Pero vamos a ver qué pasó en estos días, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Comenzamos por el índice Standard & Poor's 500, que agrupa a las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos. Bueno, semana de consolidación, le decía, la semana previa habíamos tenido un avance del 0,58%. En esta semana en particular, el índice Standard & Poor's 500 está bajando 0,70% en la semana, hasta el mediodía del viernes. Con lo cual, se define esta semana de consolidación que le presentaba anteriormente dentro de un ciclo alcista muy sostenido que viene desde los mínimos de marzo del año pasado. La media de 40 semanas o 200 ruedas de operaciones sigue con una clara pendiente positiva, es decir,
No hay indicios de que estemos ante un cambio de tendencia, ni mucho menos con la baja de estos días, sino que aparece, por lo menos en principio, como una corrección dentro de una tendencia alcista de plazo más largo. Algo similar es lo que está ocurriendo con el índice Nasdaq, que agrupa las acciones tecnológicas principalmente. Hay compañías de otros sectores, pero la amplia mayoría pertenece al sector tecnológico. En este caso tenemos una baja en la semana de 0,24% hasta el momento. Aquí hay que hacer notar que el Nasdaq viene mucho más firme que el Standard & Poor's 500, fue el primero en superar los máximos previos a la pandemia, esta zona de los primeros meses de 2020, el Nasdaq superó mucho antes que el resto de los índices y esta fortaleza relativa continúa y se nota incluso en semanas como esta, donde los índices operan a la baja, pero le decía anteriormente, el Standard & Poor's 500 baja 0,70, el Nasdaq 0,23% exactamente en este momento, con lo cual, bueno, está claro que las acciones tecnológicas están más firmes en términos relativos, incluso en las semanas en que hay correcciones bajistas dentro de la tendencia positiva que venimos viendo desde los mínimos de marzo del 2020. Vamos a ver ahora qué pasó en estos días con los mercados emergentes, donde también hay un recorrido bastante parecido. Los emergentes, les recuerdo, la semana pasada se habían destacado porque habían tenido una suba del 2,32%, pero dentro de un proceso de suba que va mucho más lento que la bolsa de los Estados Unidos. Esta semana los emergentes hasta el momento están marcando un retroceso del 1,17%. Vemos que este fondo de mercados emergentes que cotiza en la bolsa americana está tratando de superar los máximos que se vieron durante el mes de junio. Es una tendencia alcista, sin duda también la de los mercados emergentes, que está definida por esta media, este promedio de precios de largo plazo. Con lo cual, bueno, también aparece como saludable el movimiento de los mercados emergentes más allá de la corrección de estos días. Vamos a ver ahora qué pasó en la semana en Brasil. Le decía en la apertura del programa ya que Brasil había sido un tema para la Argentina por los problemas políticos, Bolsonaro, la Corte, el Congreso. Bueno, esto impactó hacia mitad de semana, donde las acciones brasileñas estuvieron mucho más abajo de cómo están cerrando. Aquí no tenemos al índice Bovespa, sino al EWZ, que es un fondo que cotiza en los Estados Unidos de acciones brasileñas. Bueno, estamos terminando en una baja del 1,31% en dólares, cuando, como le decía anteriormente, este fondo estuvo mucho más abajo, le diría que estuvo prácticamente 6% abajo el EWZ esta semana para recuperarse entre jueves y viernes. Y por último, en la Argentina, que está viviendo, como siempre decimos, un proceso completamente diferente, tuvimos otra semana de suba, ya van 3 consecutivas, hasta el momento 2,93% para el Merval en dólares, que es lo que tenemos ahora en pantalla. Pero le decía, estamos en la Argentina en un ciclo completamente diferente, recién tratando de arrancar de esta zona de consolidación que nos mantiene muy cerca de los pisos de la pandemia que están ubicados en esta zona, por lo menos cerca visualmente, si bien desde este nivel hasta el que estamos actualmente tenemos casi un recorrido del 100%, cuando uno esto lo mira con una perspectiva más amplia, uno se encuentra con que la bolsa argentina todavía está muy lejos de este máximo histórico del 2018, arriba de $1.800. Hoy en $400 estamos 70% abajo, haciendo números rápidos, de lo que fue el mejor momento de la bolsa argentina en los primeros meses del 2018. Por eso está claro que estamos en un contexto completamente diferente, tratando de dar vuelta a esta tendencia bajista que ha sido muy dura y que ha durado prácticamente 2 años. Hasta aquí entonces el panorama de las principales bolsas de referencia. Hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar.
Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Gran astillero argentino es marplatense. Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de conversar con la contadora Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil. Bueno, Adriana, te damos la bienvenida. Último día de operaciones previo a las PASO del fin de semana. ¿Qué nos comentarías como interesante de lo que ha ocurrido en estos días ahí en la bolsa? Bueno, en realidad fue una semana que las acciones terminan, argentinas, por lo menos previo a las elecciones, terminan positivas. Hubo también esta semana un comunicado de algún banco, de algún broker de Estados Unidos, donde decía que las acciones argentinas tenían para triplicar su valor y referenciaban un poco lo que traían lo de las PASO 2013, que podría ser una asamblea legislativa dentro de un gobierno, kirchnerista. Entonces digo, bueno, es como que lo traían a eso. Ese día la bolsa, imagínate que empieza la suba siempre por afuera, por Estados Unidos, y las acciones argentinas subían 6, 7, 8%. Así que bueno, eso por supuesto se volcó acá a la Argentina, y bueno, hoy por ejemplo, ayer corrigió un poco y hoy nuevamente están para arriba. El tema es qué pasa el lunes, ¿no? O sea, el lunes, si no, o sea, no sé si eso son unas PASO, no son las elecciones definitivas tampoco. Entonces, salvo que vos me digas, bueno, lo compro con una proyección de futuro, la verdad que comprar para ver el resultado de las PASO me parece como que no sería lo aconsejable, ¿no? Porque es muy efímero todo. Y bueno, y yo te digo, después los bonos también estuvieron subiendo, subió la paridad, igual se mantienen, estamos en la línea que no superan el 38%, ¿no? Yo el que más miro siempre es el AL30, que es el que nosotros utilizamos porque tiene mayor volumen para todo lo que tiene referencia el dólar MEP, el dólar bolsa. Así que bueno, en realidad nosotros hoy, por ejemplo, lo que tratamos es de no quedarnos, viste que siempre hay un día de parking, y tratamos de no quedarnos abiertos para el fin de semana, por si el resultado es adverso a lo que uno piensa, entonces los bonos bajarían. Y bueno, estamos tratando de dejar más o menos las operaciones cerradas sin tanta expectativa, previendo que el movimiento puede ser importante para arriba o para abajo. Aunque después la semana se vaya diluyendo el efecto, el primer impacto siempre, aparte que teóricamente va a estar hasta recién el lunes, más o menos se va a saber el resultado, así que bueno. Pero bueno, siempre recordamos que es una PASO, o sea es algo totalmente intermedio y que la definitiva es el noviembre. Bien. Ahora, Adriana, en la semana uno de los datos destacados fue que saltó el dólar blue, por lo menos salió la tranquilidad que traía en las últimas semanas, que venía en 182 pesos, llegó a estar 187, veremos cómo cierra este viernes, pero en la bolsa, el dólar bolsa sigue relativamente tranquilo y ha quedado mucho más barato, ¿no es cierto? Sí, el dólar en realidad parecía que se iba un día, ese cuando empiezan los titulares, se va el dólar blue, en un momento parecía 173, 174, pero bueno, estamos de vuelta en los valores 172, ¿viste? Varía mucho durante el día, pero en realidad, si querés, son 15 puntos menos de lo que está en la calle. Lo que pasa es que no todos pueden acceder. Eso es un privilegio al que tienen las cosas declaradas, ¿no? Entonces, esto hay que recordar que son para fondos que están bancarizados, o sea, para fondos que están totalmente justificados. Entonces, realmente es una ventaja. Y tuvimos bastante movimiento en la semana,
desde empresas hasta particulares que querían quedarse dolarizados, ¿no es cierto? Para atacar el tema este de las PASO preferían estar dolarizados. Y bueno, y también cuando ven que el dólar blue se escapa y este está más barato, siempre se vuelca más gente a querer comprar un poco lo que es este bono, este dólar, a través de los bonos. Así que movimientos tenemos bastante, sobre todo, ya te digo, a través de lo que es compra de dólares. Bien. Por último te pregunto sobre las últimas resoluciones del Banco Central, que sabemos que de alguna manera iban a seguir el tema de cerca conjuntamente con la CNB. No hay grandes cambios, ¿no? La operatoria sigue igual. La operatoria para la compra sigue igual. Lo que sí estamos esperando es que haya una definición en cuanto al tema engorroso que han hecho, que por ejemplo vos vendés un bono, dejás los dólares en la cuenta porque se te ocurrió venderlos, y si querés comprar otra cosa, con esos mismos dólares no podés. Es decir, o cobraste una renta y querés comprar algo, bueno. Entonces, realmente a nosotros eso nos trae muchos inconvenientes, porque son montos, quizás no son montos tan grandes, y en realidad hay gente que está dentro de este circuito, que podés operar tanto en pesos como en dólares. Pero la nueva resolución, lo que más nos afecta, nosotros contado con liquidaciones, es decir, dólares al exterior, no estábamos operando, así que lo poco que nos afecta es el tema de comprar, que no se te permiten comprar con saldos bancarios depositados en la cuenta de los brokers. Entonces vos tenés que transferirle los dólares y el cliente te los vuelve a transferir, cosa que es ridículo, ¿no? O sea, pero bueno, nosotros inclusive hemos chequeado con otros agentes de bolsa, y bueno, es la norma y hay que cumplirla. Y estamos esperanzados en estas reuniones que está manteniendo el Banco Central con la CNB, para que se pueda realmente, si provienen de una renta de un título público, poder reinvertir esa renta, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el panorama que tenemos nosotros. Así que nos afectó, ya te digo, sobre todo en la parte de saldos de cuentas corrientes. Bien, y después de la charla con Adriana vamos a ver cómo quedan las principales variables en este cierre de semana del circuito financiero argentino. Los bonos en dólares con mayoría de bajas, la más importante 3,47% abajo del bono 2035. El 2030, la única suba 0,43% arriba, termina en 37,68 dólares por cada lámina de 100. En el mercado cambiario, bueno, distintos comportamientos. El dólar MEP o bolsa y el contado con liquidación, ambos en el circuito bursátil, con la permanente intervención del Banco Central, termina prácticamente con precio fijo, 0,06% arriba, cualquiera de las dos variantes, 170,70 el MEP, 170,80 el contado con liquidación. En el mercado marginal, el blue anota la suba más importante, termina en 185 pesos, después de haber estado en 187 hacia mediados de semana. De cualquier manera, este cierre en 185 saca al blue de ese precio tan estable que había mostrado desde mediados de agosto en 182 pesos, 1,65% arriba de suba entonces para el dólar en el mercado marginal, y el oficial que continúa con un ritmo de suba muy leve, 0,22% arriba esta semana, 103,56 el último registro. Y nos queda por último actualizar la información de las reservas internacionales del Banco Central, que este viernes se han recuperado ligeramente, se incrementaron algo así como unos 40 millones de dólares con respecto al valor que teníamos al cierre del jueves. De cualquier manera, la pérdida semanal es de algo más de 400 millones de dólares, una nueva semana de reservas en caída para el Banco Central. Así quedan entonces en este cierre de semana las principales variables del sistema financiero argentino. Por supuesto, temas para seguir de cerca: las reservas, la expansión de la cantidad de pesos en el circuito financiero, porque está claro que este fin de semana se cierra la etapa de las PASO, pero después hay un largo camino hasta las elecciones del mes de noviembre. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresa. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.